estructura, pero sí es sistema. Dice que el lenguaje es un sistema y como tal debe ser estudiado científicamente. Y para hacerlo propone una serie de categorías que llegaron para quedarse. Desde metáfora y metonimia, lo sincrónico y lo diacrónico, la lengua y la palabra, el significado y el significante. Estas categorías han recibido revisiones, confrontaciones, usos múltiples, pero son absolutamente fundadoras en el dominio de las llamadas ciencias humanas. Y es Lévi-Strauss quien las lleva a la antropología como ciencia del hombre, y es el propio Lévi-Strauss quien, en su obra, también trataré de hablar de ello al final, al hablar del arte y el estructuralismo, abre el camino para que haya un estructuralismo propiamente literario, que es el más importante, el más contradictorio, el más fecundo, el más fértil, el de Roland Barthes, al que dedicaremos más de una sesión en este ciclo de conferencias. Yo me eduqué en una crítica literaria que a fines del siglo pasado era profundamente antiestructuralista, pero hoy me voy a intentar no emitir juicios de valor y críticas negativas, sino voy a tratar de seguir el ejemplo de Jorge Cuesta, es decir, tratar de comprender lo que nos es más ajeno, y sobre todo cuando se trata de una otredad, por llamarlo así, un término caro, literatura y antropología francesa del siglo XX, entonces otredad es tan importante y tan aplastante. El estructuralismo merece ser expuesto detalladamente para ser rebatido, si cabe, detalladamente como lo ha sido. El encuentro entre Lévi-Strauss y Jacobson examina los supuestos de Saussure sobre en qué medida la lingüística podría ser una ciencia. La primera premisa es que tuviera un objeto universal presente en todas las sociedades, lo cual, en el caso del lenguaje, es obvio que está en todas las sociedades y se manifiesta de muchas maneras, pero es algo perfectamente reconocible y estudiado con mucho detalle en Platón. En segundo término, este estudio debe realizarse con un método homogéneo, cualquiera que sea las áreas, lo cual empieza a crear problemas porque, como lo supieron pronto los lingüistas que se metieron a estudiar la guerra geográfica, sobre todo en la guerra rusa, empezaron a tener muchas referencias aunque muy profanas a la naturaleza polisémica del poder. Entonces, el primer estudio que tiene el gran estructuralismo para acercarse a la literatura es justamente la diversidad de las artes. Para decirlo de manera pseudo-filosófica, cómo hacer universales cómo tener particulares. En tercer término, la lingüística se proponía ser validada por quienes sí son expertos en la validad de sus premisas básicas. Una vez más, esto es relativamente fácil en lingüística, sobre todo en la abstracción, los cultivadores, y no tan fácil en la literatura. Y Saussure se apoyaba en algo que está en el curativo de Platón, que es la arbitrariedad del signo.
que quiere decir simplemente que no simplemente, porque así no simplemente, la naturaleza, los nombres no reflejan exactamente la naturaleza de las cosas. Si yo digo caballo, no estamos refiriendo a muchas cosas que tienen que ver con los sentidos, pero ahí entra justamente la palabra de Dios. Y es una palabra que genera toda una estructura de significantes. Evidentemente, el método estructuralista y que con gran brillantez quiso muchas llamadas estructuralista, el historiador de la antigüedad que sí compara las religiones antiguas y la teoría del arte, también la metodología y la teoría de los sentidos son muy interesantes. Y la primera gran invención de Strauss es la rehabilitación de la palabra mito, que para él será la matriz de la sensibilidad de los sentidos. Y aquí empieza el pensamiento, por ejemplo, por el francés, que empieza su crítica con un análisis de las sociedades que le toca estudiar en Brasil, donde él destruye una serie de mitos, para utilizar mal justamente la palabra mito como no debería utilizarse según Levi-Strauss, una serie de posiciones o falsificaciones que el antropólogo refuta para fundar unas nuevas. La primera y la más interesante es que cuando es acusado de ser etnocentrista, es decir, de estar viendo estas sociedades primitivas del Brasil desde el punto de vista europeo, muy brillantemente Levi-Strauss le da la vuelta al asunto y dice: toda cultura, aún la más primitiva que reflexiona sobre sí misma, se ve al ombligo, es etnocentrista. Y para todos, desde los europeos más avanzados del siglo XX, como para los que vivían en las tribus de los llamados pueblos sin historia, los bárbaros siempre serán los otros. Entonces, la perplejidad del mundo primitivo sobreviviente en el siglo XX ante la civilización moderna era de un lado, pero del otro. Perplejos unos y perplejos los otros. Y aquí Levi-Strauss, que desde luego tenía en esa época de su vida una fuerte influencia del marxismo, se resiste a ver esta relación de intercambio, que es una palabra clave para él, porque será en el intercambio de las formas de parentesco donde hará su primera contribución al estructuralismo. Hay un intercambio de suspicacia y de desconocimiento y de asombro. Él considera que es un punto muy debatible de su teoría, que no es cierto que haya sociedades lógicas, las nuestras, y sociedades lógicas. Simplemente que hay acercamientos distintos a la realidad. Y que el acercamiento primitivo, por así llamarlo, a la realidad, está marcado por un exceso de realidad. Salvaje, para hablar del título del libro más famoso de Levi-Strauss, El pensamiento salvaje, considera que la enormidad de la naturaleza y de sus dioses es demasiada como para permitirse el mundo de la explicación letrada, que es el que comienza con Platón, porque estas sociedades, según la calificación de Levi-Strauss, son sociedades frías, es decir, que consumen el mínimo de energía de la naturaleza. Y al consumir el mínimo de energía de la naturaleza,
impiden lo que es propio de los modernos, de las sociedades occidentales, que es el sobrecalentamiento, no de la Tierra como ocurre geológicamente en estas décadas, sino el sobrecalentamiento de la forma de pensar, es decir, la búsqueda infinita de explicaciones y la avidez de conocimiento. Es decir, unas son sociedades reservadas y otras son sociedades abiertas. Aquí empieza la contradicción muy propia del pensamiento de Lévi-Strauss, que fue muy criticada por otros estudiosos de las ciencias humanas, como Gellner, que dicen que los antropólogos son muy liberales en cuanto a sus propias sociedades, sean francesas, mexicanas, estadounidenses, en el sentido de que suelen ubicarse en las posiciones de vanguardia, progresistas, de izquierda. Y en cambio, cuando miran a las sociedades que estudian, las sociedades llamadas primitivas, son muy conservadores y quieren que permanezcan como edenes que no han sido subvertidos por la civilización. Entonces, esta diferencia en el trato del objeto de estudio con la vida cotidiana y política es una de las contradicciones que se detectaron en Lévi-Strauss. Entonces, cuando él se refiere a las sociedades, a las comunidades que él conoció en el Brasil, él encuentra, y esto no es nuevo en el espíritu moderno, como el crítico de arquitectura y arte inglés del siglo XIX, John Ruskin, del que ya hablamos aquí en el Colegio Nacional, él encuentra que a partir de la Edad Media, Occidente abandonó la simpleza y que el arte empezó a volverse cada vez más complicado y más imposible de comprender, justamente por este sobrecalentamiento de la experiencia cognitiva, propio de Occidente. Entonces esto lleva, para acercarnos un poco a la literatura, no nos vamos a acercar demasiado el día de hoy, pero sí un poco, esto lleva a la paradoja que Lévi-Strauss, planteándose como alguien que está convirtiendo a la antropología en una ciencia equiparable a la lingüística de Saussure y de Jacobson, deje de ser cada vez menos científico, cientificista, y cada vez opere más hacia lo que se supone que el estructuralismo y luego el postestructuralismo detestan con mayor vehemencia, que es el humanismo. Es decir, la idea clásica de que el hombre es el centro de todas las cosas. Sin embargo, en cuanto se acerca, por ejemplo, a la vanguardia y al arte moderno, Lévi-Strauss resulta bastante conservador. Le parece que la vanguardia, el dadaísmo, estas cosas, que desde luego no son su especialidad, pero estamos hablando de uno de los hombres más cultivados y curiosos del siglo XX, se alimentan justamente de los desperdicios abundantísimos de estas sociedades calientes en las que vivimos. Entonces, la paradoja del más grande de los modernos en antropología, el estructuralista Lévi-Strauss, es que en cuanto se acerca al arte, sus modelos son conservadores, o para llamarlos de otra manera, clásicos. Y clásicos en el sentido de la música clásica. Quien lea un libro tan maravilloso como Tristes Trópicos encontrará que el modelo de arte y la propia estructura redundantemente del libro es la música clásica, y no cualquier música clásica, sino Wagner. Porque él creía que solo la música es totalmente estructural, que es lo único que realmente está despojado de sentido y que está completamente encerrada en el sonido. Ninguno del resto de las artes puede llegar a este nivel de perfección que tiene la música.
La posición de Lévi-Strauss y del resto de los estructuralistas tiene mucho que ver en el panorama literario francés con el ascenso y la caída de la figura de Sartre. Sartre entra hacia 1950 en lo que sus críticos consideran una decadencia intelectual, porque él trata de poner el existencialismo, que era una filosofía de la conciencia, que sus enemigos consideran nunca dejó de ser idealista, al servicio de la dialéctica marxista que presume de ser materialista. Entonces, en opinión de los enemigos de Sartre, de sus arbitrarios ideológicos, Sartre nunca supera este problema. Entonces aparece Lévi-Strauss y luego Roland Barthes, que fue muy sartriano al principio, para oponer algo que, un mecanismo de conocimiento que sea verdaderamente científico y que sea aplicable a las ciencias humanas. Y luego viene, desde luego, Lacan, Jacques Lacan, que considera que hay que desbiologizar a Freud, el creador del psicoanálisis, que después de todo era un médico psiquiatra que quería curar la neurosis y la psicosis, desbiologizarlo y presentar, como saben todos aquellos que hayan leído el psicoanalista francés, al inconsciente como una estructura, como un lenguaje estructural. Ahora, ¿qué ocurre cuando el mensaje estructuralista se va acercando a la materia de la literatura? Y ocurrió desde muy al principio, como lo dije hace un momento. Los formalistas rusos empezaron a pelear con mucha violencia entre ellos, porque cada poema que analizaban, y analizaban primero poemas en ruso y luego poemas en checo, cuando se fundó la Escuela Estructuralista de Praga, cada poema tenía un sentido diverso y el aparato conceptual que ellos tenían no era suficiente para llegar a un acuerdo entre las diversas formas de interpretación. ¿Por qué? Porque ellos no habían tomado en cuenta que la subjetividad del objeto literario, por así llamarlo, por más contradictoria que sea la expresión, invariablemente atentaba con la idea de erigir un solo modelo, que explicara lo mismo, por poner un ejemplo, a la Ilíada de Homero que a Pedro Páramo de Juan Rulfo, o a un poema de Paul Eluard con otro de López Velarde, o a la epopeya de Gilgamesh en relación a la montaña mágica de Thomas Mann. Y aquí viene un desbarajuste que se volverá muy difícil de comprender cuando llegue la deconstrucción y Derrida, en que la variedad de textos vuelve imposible una teoría general científica y en cambio provoca que volvamos a aquello de lo cual los estructuralistas querían escapar, que era la idea de que la literatura no podía ser analizada desde la óptica de una ciencia. Que una ciencia de la literatura era un objetivo inalcanzable. Y se produce un fenómeno que es quizás lo más interesante de la experiencia estructuralista entre Claude Lévi-Strauss y la deconstrucción, es decir, prácticamente la segunda mitad del siglo XX, con el antecedente del Jacobson y del formalismo ruso y la Escuela de Praga, es que se produce un trueque de atributos, una doble invasión. Los antropólogos estructuralistas y los lingüistas formados en la Escuela de Saussure, digamos que invaden el mundo de la literatura. Y lo invaden con una serie de herramientas críticas que vienen de la
sociología, que no es una ciencia nueva relativamente, de la antropología, de la filosofía desde los antiguos griegos, pero también y de manera muy importante de las ciencias duras. Aquí abriría yo un paréntesis para explicar que una de las explicaciones del nacimiento y del éxito del estructuralismo